Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, un nuevo programa con muchas ganas de reencontrarnos y eligiendo temas tan maravillosos, que hay tanto material eh, para dar a conocer, para encontrar amigos. Y bueno, les cuento, yo estoy en Argentina, en la provincia de Chubut, Patagonia. Mi nombre es Alejandra Jofré. Estamos en Casa Arcoiris y desde aquí les voy a presentar a una amiga en España, Barcelona. Ella es Lola Camacho. Hola Lola. Hola, buenas Eh, tardes, buenas tardes. ¿Cómo? Bueno, de verdad un honor, es un placer estar aquí compartiendo con ustedes y bueno, qué fácil es el contacto online, ¿verdad? Estando en una punta ustedes, yo en otra y bueno, qué cerca me siento, porque me ¿Viste? siento acogida, me siento como en casa y bueno, pues no me queda más que muchísimas gracias, dar las gracias por esta Qué oportunidad. lindo que estés ahí, Lola. No sé el horario tuyo, acá son las 3:10 p.m. de Argentina. Acá son las 8:08. Lindo número. 8 ¡Apa! y 8. Bueno, nos dan el ok entonces con este tema tremendo y maravilloso que es el método Ataya, ¿no? Eso es. Cuántas cosas que dice ese nombre. Así que bueno, vamos a empezar a describir. Tenemos tiempo para que los amigos conozcan todo lo que vienes haciendo, así que nos gustaría que nos cuente en un pequeño resumen quién es Lola y cómo nació este método. Muy bien. Muchísimas gracias. El método Ataya, en primer lugar, comentaré que Ataya significa en hebreo Dios ayuda. Es la invocación a nuestro ser superior, superior consciencia. Bien. No tiene sexo. Así que Ataya es un nombre neutro. Podemos invocar a Ataya, a esta esencia superior, como un mantra también, ¿no? Yo escuché esta voz interna en el año 2008. Vengo del mundo de la empresa y en ese momento la voz interior, siempre he dicho que es mi agua, mi voz, y la puedo escuchar con claridad en el momento que mi agua está más depurada, ¿viste? Estoy más cristalina, más conectada, más armonizada. Y con mucha claridad escucho esta voz interior que me pedía dejar el mundo de la empresa, que estaba en recursos humanos, para empezar un recorrido de los recursos internos. Así que, bueno, después de una gincama emocional importante y de tomas de decisiones, decidí hacer caso a la voz interior y me inicié en Reiki. ¿Vale? Empezó todo un camino de autoindagación, de crecimiento personal, como muchísimas personas, ¿no? Hemos decidido en algún momento ejercer. Y en aquel momento de mi iniciación en Reiki, bien, tuve un despertar muy grande, como acostumbra suceder, y la voz cada vez la escuchaba más y más de forma intensa, y en ese momento me pidió la voz interior que haga un viaje a Inglaterra. Estaba separada con mi hija, viste ahí también con mi hipoteca, con mis pagos, con mis cosas, y que lo dejara todo para iniciar un viaje en el que aprendería a crecería en conciencia. Entonces, cuando pregunté a mi voz, a mi superior conciencia, qué significaba crecer en conciencia, ahí empezó todo un recorrido, empezó una aventura que duró 14 años con relación a la comprensión del ser a través del agua. Bien, entonces yo siempre escuchaba esta voz interna, hice este viaje y estando en Inglaterra, realizando, lo llevé a término y realizando iniciaciones de Reiki, porque en Inglaterra se me brindó la oportunidad de ser casa de acogida para adolescentes y niños
con problemas bueno, de abandono y muchos otros, eran niños sin techo, yo aplicaba mis técnicas de relajación y de autocuidado, entre ellas el Reiki, pero un Reiki con agua. Y haciendo Reiki a un niño de 15 años, bajo un estrés y momentos de ansiedad importante, recibí el nombre de Ataya. En aquel momento no sabía qué significaba. Y ahí empezó todo un recorrido de investigación con relación al agua, a un agua de plasma, a un agua cristal, haciendo honor a esa voz interior que siempre se manifestaba y que era como un gran puzzle que en aquel momento yo no entendía nada. Entonces mi ser empezó a hablarme cada vez con más claridad y empezaba a soñar muchísimo con el agua con moléculas de agua, átomos de agua, con corrientes de agua, y la voz cada vez se pronunciaba más, tanto era así que me indicaba en cada momento, mi ser, entendí que era el agua. Y Claro. que lo que estaba comprendiendo, desarrollando era la comprensión del ser a través del agua. ¿Bien? Entonces, este viaje y esta investigación me sirvió para comprender cómo funciona el agua celular, el agua de plasma de nuestro interior, el agua plasmática, qué relación tiene este mundo Ataya del ser superior que existe en cada uno con esa conexión del plasma también universal, nuestra agua cósmica, el agua molecular en todas sus dimensiones, ese Qué brillo, ese interesante. Dios, ¿no?, que existe en Ese, cada uno. claro, ese elemento, ¿no? El elemento agua, sobre todo en nuestro cuerpo, las aguas internas, aprender el manejo, ¿no? De todo lo que significa modificarlo, una auto regeneración, ¿no? De nuestro ser. ¿Cómo lo podés explicar eso? Bien, ahí fue atrás muchos años de ejercer el Reiki del agua, se llamaba Ataya Reiki, se sigue llamando así para quien quiera tomar una iniciación en Reiki, pero se desarrolló tras esas experiencias que mi ser me iba pidiendo en el recorrido, fue para comprender cómo funciona nuestro campo de energía humano, nuestro campo electromagnético, toda la banda de la membrana magnética humana, la que ahora se ve dañada por las radiaciones, se va dañada o radiada por esa agresividad del entorno, donde vamos restando electrones poquito a poco y ese campo se va debilitando. Claro, hasta comprender esa parte más de física cósmica, esa parte del ser, Ataya, iba relacionado con la superestructura molecular, con ese campo de energía que nos rodea, que no solo es interno a nivel celular, ¿vale? Cuando comprendí cómo funciona y cómo se deteriora nuestro campo de radiación delante de unos impactos, de una relación tóxica, de un trabajo tóxico, de unos pensamientos tóxicos, de un entorno tóxico o de unas radiaciones tecnológicas que puedan ser por un abuso en su consumo o por su intensidad de ondas artificiales, también tóxico para nuestro campo, ¿vale? Entendí cómo funciona el campo porque el mío se menguó ante unas experiencias en este caso, en mi caso, fue con una relación, y mi ser me decía, bien, ahora vas a crecer en conciencia. Y yo le iba respondiendo, bien, pero ¿cuánto tiempo tengo que durar con esta relación que me está dañando? Claro, Yo no soy Jesús. claro. Yo no tengo la comprensión hasta dónde llega, la aceptación hasta dónde llega. Y la voz me respondió, cuando la integridad, hay que poner límites cuando la integridad espiritual peligra. Y se me ocurrió preguntar, ¿qué significa la integridad espiritual? Ahí empezó otro viaje. Pero aquel fue brutal. Ahí empezó a menguar el campo electromagnético, fue cogiendo de tener ese cojín bien amplio. Fue cada pack de 6 meses, yo sentía las membranas de plasma, nuestras membranas de energía puras, cósmicas, de fuego cósmico, cómo encogían, cómo se compactaban, de manera
en que llegó un momento que realmente mi cuerpo físico peligró, porque los impactos del entorno llegaban directamente a mi campo físico, a mi cuerpo físico, ¿bien? Tanto fue así que yo psíquicamente me quedé sin fuerza y, bueno, chamanes y curanderos del entorno en aquel momento me comentaron que estaba un 2% psíquico y que debía estar muerta. Y yo sentí, gracias a ese águila que me acompaña, ¿no? Ese animal de poder que también todos tenemos, sentí que moría para volver a nacer. Y respondí, estoy muriendo para volver a nacer. Y la voz ahí se manifestó de nuevo y me dijo, vas a aprender la forma de autorregenerarte. ¿Cómo el humano se puede autorregenerar? Y yo le respondí, no tengo la fuerza ahora para hacerlo. Me haces Me retiré. acordar, volviendo al águila, ¿no? Como hace el águila con sus... Eso es. ¿eh? Cuando renova su pico, ¿qué Todo. hace? Se retira a la montaña. El águila me enseñaba también, estuvo ahí presente. Me retiré a una montaña, estuve retirada muchos meses, en concreto con ayuno. Estuve 9 noches en una montaña sagrada que hay de Montserrat, aquí en Barcelona, muy conocida, Sí. con los monjes en las celdas, me acogieron. Estuve en ayuno, estuve en silencio, tuve unas experiencias con relación a mis células, a mi líquido mitocondrial. Bueno, ¿Cómo lo un veías ahí, fenómeno. Lola? ¿Cómo sentías en tu cuerpo? A ver, una evolución. ¿Cómo son los síntomas para informar para aquellos que empiecen a trabajar en esta técnica, ¿no? Sí, sí, Que no se sí. Yo asusten, porque lo sentí, primero es asustarse, ¿no? claro, claro. Yo sentí la necesidad de recomponerme, claro está, de regenerarme, de reestructurarme. Entonces, mi cuerpo, cuando yo me rendí a escuchar mi cuerpo y hacer honor a mi cuerpo, a mi mente, especialmente a mi mente, y naturalmente escuchando la voz interior sin miedo, con una confianza absoluta, a mi comunidad, a mi sabiduría interior, a cada célula. Y debo hacer constar y honrar ahora que cada célula es un ser vivo, es un ser de luz. Y cuando confías en tu interior y te rindes con toda confianza a esa orden del agua, que es para la que yo trabajo y con la que todos podemos estar conectados. Esa coherencia molecular universal, esa orden de agua celular que existe en cada célula. Yo ahí empecé a sentir como el líquido mitocondrial, las mitocondrias, tenían una fuerza, se me presentaron como el fotón de luz que existe en cada célula. Billones se ponían de acuerdo para ayudarme, para subsistir, Esa para gran sobrevivir. inteligencia que hay adentro, ¿no? De cada célula. Tremenda. Increíble, increíble, Conectado. increíble. En el momento que dije que yo no tenía la fuerza para autorregenerarme, pero me rendí y confié en esa fuerza universal, en esa fuerza cósmica, en mi agua, en mi voz interior, y decidí escucharme y me rendí permitiéndome. Eso significa que me permití autorregenerarme y parar. Me separé del día a día, me separé para decidir que iba a honrar mi mente y mi cuerpo. Era un momento sagrado. Paré y en ese momento, ese momento, ese día, esos primeros días, estaba en ayuno. Eh, el cuerpo ya se ocupaba de darme, de responderme como sabiamente decidió que debía y sabía hacerlo. Mis células iban autorregenerando y yo sentía como poquito a poco este campo áurico, este campo electromagnético se expandía como una membrana viva que se expande de nuevo, pero sentía el líquido mitocondrial de cada célula, ese fotón, como lo sentía y lo veía, me permitieron ver. O sea, mi ser me estaba enseñando Claro.
cómo funcionaba todo este campo que somos, de energía más allá del cuerpo físico, y cómo cada célula se expandía en su membrana, impulsada por la energía, reconectada con ese ser superior a Taya en pleno universo. O sea, yo me estaba nutriendo en conexión aquí en la Tierra, abrazada por las fuerzas naturales, hay que decirlo, de la Madre de Montserrat, de ese lugar sagrado, y nutriéndome de la energía cósmica que iba inhalando con el descanso, no hacía nada más, a través de cada célula. Me permitía que cada célula se abriera a inhalar esa energía que las nutría, y cómo esa mitocondria se expandía de dentro hacia afuera. Era una sensación de spray de agua, como un campo de ionización, y me dijeron, somos un campo de onda ionizada. Y pude ver mi ser, un espectro de luz, billones de puntitos de agua, de luz que brillaban, que daban forma a Lola. Sin cuerpo físico, era todo un espectro de agua de luz. ¿Vale? Y ahí me imagino los colores, ¿no? Los colores de la luz, el agua, el reflejo. Claro, yo no vi, en ese momento no vi el espectro en colores, vi el espectro en agua de plasma. Entonces, en estos 14 años desarrollé una metodología, tiene que ver con la neuroplasticidad con agua, tiene que ver con hay una fase de nutrición energética, hay otra fase de auto-reiki con agua, el reiki del agua, ¿vale? Hay una parte en ello. Y hay una fase muy importante de conocer bueno, esta experiencia me llevó las células a comprender cómo funciona cada chakra. Fue una etapa dura, pero a la vez divina, digamos que divinamente dura, porque me sentía muy acompañada, exhausta, pero acompañada porque iba comprendiendo cómo funcionaban las memorias del agua y las memorias que se gesta de vidas pasadas registradas en cada chakra. ¿Vale? Y claro, los chakras más terrenales eran los más duros, de memorias más duras, más físicamente duras, registradas y compactas, ¿no? Entonces aquí había mucha memoria ancestral, pero fue muy interesante entender cómo el agua mantiene y registra, y es verdad, puedo comprobar y puedo dar fe de forma empírica porque lo he vivido por mí misma, cómo queda registrada en cada célula este fluido plasmático, de agua plasmática, que a su vez es universal, que existe en cada uno, ¿no? Y cuando te permites brillar en esta agua, ahí es donde entra la metodología de la talla, porque te acompaña y te lleva desde esa sabiduría de una manera tan fácil, y es verdad que Dios está en la sencillez y que todo lo tenemos dentro. Y es un acompañamiento en el que una persona aprende a autorregenerarse de dentro hacia afuera, a recuperar su campo de energía en poco tiempo, a volver a brillar todo su campo electromagnético, y esa membrana que nos protege de las ondas de radiación electromagnéticas, a permanecer con esa membrana, ¿no? Ahora he visto que en línea muchísima gente se pregunta, bien, estamos para aquellos que hablamos de quinta dimensión, de otras esferas dimensionales, ¿no? ¿Cómo permanecer en ellas? ¿No? Porque una vez, digamos que morimos, dejamos ir unas memorias, ascendemos en mayor vibración y ascendemos y alcanzamos ese bienestar. ¿Cómo permanecemos ahí para bajar ese cielo a tierra? Claro. Esa conciencia más cósmica aquí en la Tierra, para poder permanecer brillando en medio del caos. De eso se trata la metodología, ¿vale? Realmente el poder brillar. interesante, porque
más en estos tiempos mantenernos, ¿no? Mantenernos. Entonces, primero hacer ese proceso interno. ¿Cuánto tiempo te llevó entonces? ¿9 días, meses? Bien, particularmente hasta que yo comprendí, me hablaban del proyecto Energía en el 2016, mi ser, un proyecto Energía que iba a dar lugar para estos momentos, que tomó toda su forma a finales del 2019, luego comprendí con el confinamiento y todo lo demás la importancia que tenía, dado a los avances tecnológicos que estamos viviendo ahora, con lo cual es sumamente importante que las personas comprendan cómo canalizar su agua, cómo reestructurarse, cómo autorregenerarse, mantener ese brillo. A mí me llevó comprender todo esto 14 años, pero la metodología ahora, con 4 semanas, hay unos hologramas de plasma que son para el agua. Las células reconocen su esencia y su información de forma inmediata, de forma que empiezan a actuar en todos sus campos de memoria celular, el físico, el mental, el emocional se depura el cuerpo, se depuran esas memorias. O sea, es decir, los hologramas te llevan a tu estado de ser original. Claro. ¿Vale? Es impresionante cómo actúa, con qué agilidad, cómo responden las células cuando se reconocen. Es nutrición de alma. Cuando reconocen esa textura, cuando reconocen ese tono, cuando reconocen ese campo de información que se les da, que en lugar de ser una información subliminal que puede ser negativa, es todo lo contrario. Es la información de unos hologramas primitivos de esencia original en plasmáticos. Tuvieron, para que estos hologramas se llevaran a término, ha llevado su tiempo y sus años, y fue canalizado para estos momentos desde ese estado de ataya. En Montserrat, en ese momento, cuando me comentó la voz, aprenderás a cómo nos podemos autorregenerar. Bien, entonces es sumamente importante saber que uno hay uno, un gran maestro, Jesús, esto lo mencionaba mucho, tengo una base muy esenia, ¿vale? Toda esta metodología tiene una base muy esenia. El ayuno es sumamente importante para podernos autorregenerar, pero con los hologramas de plasma no es necesario llevar a término un ayuno exhaustivo de 7 días, 9 días, de una semana, ¿bien? Sino que se puede combinar y se puede llegar a depurar nuestra memoria celular con una psicodinámica visualizada a través de los hologramas y con los ejercicios a través del agua. ¿Bien? De forma que se va integrando esta radiación, esta frecuencia. Claro. ¿Vale? Vamos volviendo a casa y lo más importante es permanecer, ¿no? Se genera una reestructuración molecular de manera que nos anclamos de nuevo donde está nuestra esencia y nuestra fuerza original, ¿no? Hay una actualización del ADN y un anclaje para estos momentos, sostenernos. ¿Eh? Es como toda la comunidad que se pone ordenada en coherencia universal y se ancla, ¿no? Toma fuerza Claro, claro. presente. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y tu cambio? Contanos tu cambio en cuanto a llevar todo ese despertar interno, ese reconocimiento, esa vibración a la vida diaria, ¿no? Lo importante es Bien, explicarle a las personas eso, esta técnica, esta experiencia, bueno, bajarla a esta dimensión, ¿no? A este caos que se está viviendo. el cambio, tengo que reconocer, doy gracias a Dios de haber vivido esa experiencia, de haberla integrado, de haber confiado, que al principio parecía una locura, de haber confiado en ella y de ahora poderla compartir. En pocos días la persona, naturalmente, y yo lo he experimentado y me mantengo ahí, en la coherencia, en la confianza. Es una confianza absoluta, interior, se recupera la confianza, se recupera la integridad, la fuerza de voluntad. Gran palabra.
tomé conciencia de lo que significa la integridad espiritual, como os comentaba al principio, y esa fuerza de voluntad. Porque en el momento que perdemos y se deteriora esa banda magnética, esa membrana estelar de plasma que nos une con las fuerzas del cosmos, con las leyes naturales universales, igual que las raíces Claro. base nos une con la madre tierra, cuando esa membrana celular humana se deteriora, estamos perdiendo la fuerza de voluntad, la integridad espiritual, la fuerza psíquica. Perdemos el norte, nos desorientamos, ¿vale? Entonces, a través del canal de nuestra agua en conexión, recuperamos fácilmente con 3 pasos, que la metodología consiste en 3 pasos en ser dueña. Cómo redireccionar tu pensamiento, cómo redireccionar tu fuerza de espíritu, cómo mantenerte ahí anclada para poder brillar aquí, ahora, en medio del caos. El regalo más grande para el entorno y la sanación más grande es la presencia. Presente significa regalo. Tal cual. Y cuando nos mantenemos en esa presencia, en esa radiación, se está nutriendo el entorno, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestro trabajo, nuestra vida. De forma que si estructuras tu agua, estructuras tu vida. Pero es un agua plasmática. Es un agua donde reina el elemento de Dios, ese brillo de Dios en todos sus elementos. Es un agua cósmica. Es un agua, ese fuego crístico, ese fuego cósmico, plasmático, ese plasma. ¿No? Es el agua en otra estructura. Claro. La célula en gran parte es plasma, pero puede estar radiando en plasma un 1% o un 10% de su presencia. ¿Eh? Y en esta investigación, que me llevaron también el ser interior por todo lo que es la física cósmica y esas conexiones, comprenderlas y unir ahí la parte de la ciencia con la parte del espíritu y comprender cómo funciona la física en la materia aquí en la Tierra, ¿no? Cómo bajamos esa conciencia aquí en la Tierra. Y decir que el universo es un 99% de plasma. Y el plasma es agua y electricidad. Y eso es lo que son nuestras células. Agua y electricidad. Sí. Energía pura. Baterías de energía pura. ¿Bien? Esa es la parte cósmica de ese espíritu puro, porque al final es la energía pura es el puro espíritu, ese espectro, ese impulso, ¿no? Esa corriente que Y existe en cuando cada uno uno. empieza a conocer, ¿no? Y a sentirse, cómo empieza a corregir los pensamientos que le dan forma, ¿no? O arrastra hacia, por ejemplo, hablemos del tema miedo, ¿no? Cómo contamina el enojo y tantas emociones que después no me sale el nombre de las cartas del agua de japonés. Masaru Emoto. Masaru ¿No? Emoto, sí. ¿Lo conoces? Me imagino que sí. Sí, cuando hacía las iniciaciones de Reiki con agua, yo creía que todo el mundo las hacía con agua. Y las personas me dicen, tu Reiki es diferente. ¿Cómo es que haces las iniciaciones con agua? Claro, a mí el agua desde pequeña oigo la voz del agua. Todo hay que decirlo. Desde pequeña no era consciente que la voz provenía de mi esencia agua. ¿Bien? Pero yo tenía conversaciones con mi interior. Y para mí era lo más normal del mundo. Es como la persona que ve el aura y se cree que todo el mundo la ve. Pues Claro. para mí la relación con el agua y con la orden del agua era lo más habitual, lo más normal. Y a la gente le sorprendía el Reiki del agua. Entonces contacté con Masaru Emoto. No pude hacerlo en persona, lo hice por email. Y me respondió, ya llevaba muchos kilómetros viajando en diferentes lugares y países, experimentando con el agua y con las sintonizaciones con agua. Él me respondió que lo mejor que podía hacer
eran las iniciaciones con agua, para potenciar la energía, para bendecir molecularmente esa estructura, para darle la forma más universal a cada molécula, a cada átomo, a cada célula. ¿Vale? Y bueno, él lo vio clarísimo, dijo bueno, que es que era lo mejor que podía hacer. Yo continué haciendo mis iniciaciones de Reiki Usui, tibetano, japonés Usui, con agua. ¿Vale? A día de hoy es un Reiki avanzado, lo que podríamos decir con los hologramas de plasma. Bien, si lo queremos asemejar a un Reiki, podríamos decir que es un Reiki avanzado en frecuencia, en vibración y en respuesta, en rapidez, en intensidad, en su respuesta y su aporte de energía vital. ¿Vale? No era frecuente, no era frecuente. Estoy hablando de 2008, 2009, ¿vale? Así que bueno, no tengo duda alguna. He estado colaborando con la Asociación de Médicos y Sanadores de aquí de España y he desarrollado la neuroplasticidad con agua, en mindfulness con agua. Es excelente, no solo el Reiki con agua, sino la neurociencia no contempla en muchas ocasiones, no voy a decir que nunca, sino en muchas ocasiones no contempla la parte del espíritu. ¿Vale? Pues en Mindfulness Hataya o la neuroplasticidad Hataya con agua naturalmente contempla la parte de espíritu y aprendemos a canalizar todo lo que es redireccionar el pensamiento y a canalizar la vibración, estimular y a canalizar la energía neural a través del agua. Y es fantástico, es fantástico. Me gustaría que nos explicaras, Lola, en qué consiste el Reiki o alguna terapia con el agua. A ver, ¿dónde va el agua? El agua es nuestra agua interna y conectamos con el agua externa. Sí. ¿Bien? Entonces hay 3 pasos en los que se ve implicado la intención naturalmente, ¿no? El poder de la intención, unos movimientos que nos llevan a redireccionar, nos ayudan, son psicofísicos y nos ordenan el movimiento y el pensamiento, ordena desde fuera hacia adentro esa estructura molecular. Es decir, es complejo ahora explicarlo con palabras y listo, ¿bien? Pero es muy sencillo. Entonces, si tomamos este ejercicio, lo conoce mundialmente ya muchísimas personas, ¿vale? Sería uno del programa, uno de los ejercicios fáciles de comprender. Cuando hablamos del fenómeno de la magnetohidrodinámica, estamos hablando de crear un vórtice que puede generar una frecuencia plasmática, unas ondas de plasma, aunque no las veamos. ¿Vale? Entonces, cuando tú comprendes cómo son estas ondas, porque te las han explicado y tomas conciencia de una información, es mucho más fácil generar esa frecuencia y conectas con ella. Entonces, esta agua es exterior a la mía, pero bien va a ser el agua, normalmente buscamos que el agua nos aporte la información, ¿no? Un agua mineralizada, un agua de manantial, un agua pues que la he tenido bajo el sol 24 horas, abajo la luna, ¿bien? Y tomo, que el humano acostumbra a tomar la información exterior y la incorpora. Sí. ¿Bien? Entonces aquí vamos a aprender a que yo reconozca esta agua de plasma interior y la vuelco en este vaso de agua, reconecto con ella, aumento este campo de energía con unos ejercicios. Este podría ser uno de ellos, ¿vale? Que gira hacia mi hemisferio derecho cerebral, visualizando uno de los... Hay 5 hologramas de plasma, ¿vale? Pues tienen un orden, hay un protocolo, hay un trabajo con ellos
visualizando el primer holograma. Aquí además podemos ver, depende de la calidad del agua, se genera un vórtice más pronunciado o menos pronunciado, ¿vale? Pero independientemente, yo estoy potenciando mi agua interior a través de esta agua de fuera, ¿vale? Estoy generando un campo, un feedback de información. El agua es nuestra alma y es nuestro canal de comunicación. Sí. Nuestra agua interna, al tanto, nuestra agua interna. ¿Vale? Si yo conecto con esta agua y lo utilizo, le doy una información que va a cargar mi agua interna, ¿vale? Va a potenciar, va a duplicar o triplicar o multiplicar mi potencial celular, de fluido celular, como un cargador, puede ser una batería, un cargador, ¿vale? Entonces, hay una serie de ejercicios antes de, no sencillamente estamos girando el agua, listo. Aquí ya para empezar están sucediendo muchas cosas. Una de ellas es que estoy generando un ejercicio psicofísico. Estoy poniendo en coherencia, estoy ordenando, ¿vale? Una estructura molecular. Pero aparte, al agua le puedo dar una textura, le puedo dar una información, que aquí es donde aprendemos con los hologramas a descargar esos paquetes de información a través del agua y a crear esta agua cósmica, esta agua universal en nuestro interior, ¿vale? Eso es un ejercicio sencillo que cualquiera que lo haga sencillamente esto, sin hologramas ni nada, sencillamente haga esto, al tercer día va a empezar a sentir coherencia, mayor organización interna, mayor coherencia interior, ¿vale? Pero lo que, como os he comentado antes, lo importante es aprender a permanecer, es a generar ese anclaje, a mantener esa estructura para poder brillar en medio del caos, ¿no? Porque al final es la permanencia. Esa estructura que ofrece Masaru Emoto con su investigación de las moléculas del agua, que se ven preciosas, brillantes, ¿vale? Hacer que permanezcamos. Podemos. Y eso es lo que ofrece el método Ataya, que es el método del ser superior. Claro. Mantenernos ahí anclados, ¿no? En esa superior conciencia brillando. Ya no son tiempos de que esa molécula se esté brillando en su estructura más divina, se expanda y a veces se destructure, como hace el campo áurico, ¿vale? Sino que se mantenga expandida y en todas esas formas de estrella que hace. Esa es la unidad. Esa es la unidad. Porque si no nos anclamos en la unidad, no podemos permanecer en esta estructura. Se derrumbaría. Todo esto se Claro. derrumbaría. Sería un Claro. dique, Claro. un torrente que se pierde. Claro, hay muchas herramientas que nos ayudan, que son divinas, todas lo son. Muchísimas personas han desarrollado y saben cómo mantenerse conectados, pero necesitamos esos recursos naturales. Pero, ¿y si quieres brillar en medio del caos? Porque decides vivir en una ciudad o con tus hijos, o con la familia, o en un trabajo que mantiene a la familia y estás ahí envuelta en esa 3D caótica y necesitas la herramienta que te ayuda a permanecer brillando en medio de ese caos, ¿no? Eso es el método Ataya, permanecer ahí. Qué hermosura. Y aparte estaba, mientras hablabas, hacer ese ejercicio, proyectar con la fuerza de la intención. Eso es tan poderosa la intención que le ponemos al agua, ¿no? Hasta tomar. Ahora mucha gente está haciendo el agua solarizada, cargándolo con toda esta información del sol, también con la parte lunar, ¿no? Porque hay baños de sol, baños de luna. Bueno, un ejercicio simple, cargar esa jarra de vidrio con toda esa intención y después tomarla con intención, ¿no? Más todo lo que se puede aprender con ese método. Claro. La voz de Ataya te enseña que lo que es importante para el planeta y para el entorno es no solo tomar las fuerzas naturales del planeta,
sino que es hora que desde la unidad sea el humano quien se fertilice y quien brille para el planeta, Claro. de dentro hacia afuera, que sea nuestra agua la que sirva el agua del planeta, que sea nuestra agua la que haga brillar el entorno. Bien, que sea nuestra resonancia, no habría resonancia ni vibración si no hubiera nuestra agua interior, nuestro fluido plasmático, agua y sangre, ¿eh? Agua y sangre, esta agua plasmática, cósmica, ¿vale? La sangre, el fuego cósmico, en fin, no podríamos poner nombres diferentes, ¿vale? Pero es desde dentro hacia afuera. El planeta necesita, la humanidad, nuestros hijos, descendientes, purificar nuestra sangre, las memorias. Tal cual. Claro, Yes. claro, de nuestros descendientes, nietos, hijos. Ya podemos ir tomando agua de fuera. Pero en el momento de la unidad es que ya toca darle también al planeta, radiar para el entorno, ser esta agua interior para que brille fuera y conecte con el sol, con las jarras de agua, con los minerales, ¿no? Con todo el entorno. Si no, no habrá habido ningún cambio. Iremos tomando todos los recursos exteriores para saciar nuestra carencia interior. Y el Nosotros humano seguirá igual. decimos pasar de ser semilla a faro, ¿no? Ya iluminar. Sí, Y el sí. estar anclado, siempre llegamos a lo mismo, Lola, el anclaje. Si no estamos anclados, enraizados, no logramos nada, ¿sí? Porque estamos como un péndulo, ¿no? Exacto. Y eso es lo que irradiamos al resto. Entonces, cuando estamos anclados, ya por añadidura a la familia, los que están al lado nuestro, nuestro trabajo, viene un toque de eso, ¿no? De esas aguas que están llegando a las aguas de los otros, y empieza la cadena, ¿no? Exactamente. Y ahora con las nuevas radiaciones, es una conciencia que no solo los adultos, sino los más pequeños de casa debieran incorporar, porque aprenden a autocuidarse energéticamente, aprenden a valorar su campo de energía, también electromagnético, ¿no? A tener una zona multimedia en casa para que todos dejen ahí el teléfono, ser dueños de su voluntad, de su campo de energía y extraer de este campo esos aparatos electromagnéticos el máximo de tiempo posible. Llevamos en los móviles todo el día encima. Las mujeres embarazadas haciendo footing en el pecho, en la panza. Bueno, una locura. Entonces los niños ya suben con esa conciencia y los padres dan ejemplo. Vamos a dar ejemplo de lo importante que es cuidar de nuestro campo de energía. Porque si siempre se nos ha recomendado que un microondas está radiando a 2600 hercios, que 2300 o 2200 y ya es mucho, y que nos mantuviéramos a 1,5 metros de este campo, un 4G está radiando en 2000 muy similar al microondas. 3G, 4G, un poquito más. Pero un 5G se va a 6000. Si un microondas te puede secar y resecar y te puede freír, te puede dejar totalmente reseco. Sí. Ahora, supongamos si nos vamos a permitir que un 5G, por ejemplo, esté el máximo de tiempo posible en nuestro campo de energía. Una de dos, o tomamos una disciplina y separamos campos electromagnéticos el máximo de tiempo posible y se utiliza el móvil para cuando sea realmente necesario. Esto es un ejemplo, pueden haber muchos otros. ¿Bien? O aprendemos una disciplina, una técnica de reestructuración molecular, de rehabilitación rápida, ¿vale? Como la que ahora se está ofreciendo que llega para estos tiempos, ¿vale? Que es de rehabilitación energética,
una forma rápida de autorreestructuración que te permite, ya, como el que come cada día, pues tomamos un hábito nuevo para mantenernos reestructurados molecularmente. Pero si no, pasará esto que os he comentado al principio, se irá comprimiendo el campo y ahí entra, claro, esto ya, pues ya entra un peligro de muchas cosas, Y sí, muchas. Bueno, y sí. sí. El cuerpo físico está ya triturado de tantos ataques y tantas toxinas de afuera. Cuando decías de los celulares, estaba leyendo la otra vez, el peligro de las camisas de los hombres, acá en el pecho, que llevan acá el celular, y en el pantalón atrás, cómo ataca todo eso, ¿no? A la zona baja, a la parte de la cintura, todos esos chakras, cómo está eso irradiando, y uno no se da cuenta, se lo pone y sale. Pero Claro, esta zona del pecho es tremendo. claro, Tremendo. la glándula timo, la zona del corazón, el corazón que tiene que poder dar esa radiación, ese magnetismo, ¿no? Al final muchas veces me piden ir a una empresa, un entorno familiar, a hablar de conciencia, de, pues esto, ¿no? De autocuidados energéticos, hábitos saludables, rehabilitación energética, estos temas. Y es curioso porque ha formado, ya es un ingrediente tan normal en nuestras vidas, pero claro, no va a ser lo mismo si vamos subiendo de voltaje la capacidad de estos móviles. Claro, naturalmente ese 5G va a ser como llevar un microondas encima, es decir, su potencial, su temperatura aumenta. Entonces, en nuestro campo de energía, la pregunta es, por esto os comentaba, ¿no? Cuando voy a esos lugares siempre hago la misma pregunta, ¿no? ¿A qué le das tu energía? ¿A qué le queréis dar vuestra autoridad? Eso es una reflexión importante que ahora, gracias a vosotros, a vuestra plataforma, se puede llevar mucha gente. ¿A qué decidís dar vuestra autoridad, vuestra energía? ¿Cómo utilizarla? La energía se drena o aumenta. Debemos aprender a regenerar electrones, no solo a perderlos. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, con una terapia de rehabilitación energética como la que se está enseñando con el método Ataya, estamos aprendiendo a generar electrones a través de nuestra propia agua, a través de nuestro campo magnético y electromagnético. ¿Bien? Entonces, si no hacemos algo, ¿qué será si vamos perdiendo electrones? ¿No? Vamos perdiendo fuerza energética. Y el entorno, como también va debilitado energéticamente, es como los campos de energía necesitan robar, son como radicales libres. ¿Sí? Necesitan robar electrones de un campo y el otro para estabilizar el suyo. Y así estamos, ¿sí? Claro, claro. Por esto, una persona que está brillando en medio del caos necesita aprender la forma de sostenerse, de mantener ese brillo, de permanecer en esa estructura que nos enseñaba Masaru Emoto, ¿no? Con esas moléculas brillantes tan, tan llenas de luz, que es una estructura fuerte, en coherencia, ordenada, ¿no? Pero que permanezca ahí. Generar electrones para ti y para el entorno. Yo siempre digo, estamos aprendiendo a generar electrones para mí y para el entorno. Dar, Tal cual. no ¿Sí? restar. Toda esa energía de dar y a la vez recibir, ¿no? Que es un ciclo Claro. perfecto. Sí, se ven las imágenes, yo tengo las cartas, y se ven las imágenes como hermosas gemas, cristales, una joya pulida por el mejor tallador, ¿no? Eso está Claro. dentro de nuestro cuerpo y nosotros podemos darle esa forma. Ese sería el mensaje maravilloso, ¿no? Sí, ese es nuestro ser. Es nuestro ser, la comprensión del ser a través del agua, ¿no? Comprender esa estructura y saberla manejar, porque es lo que somos. Si somos en esencia agua y no nos sabemos autorregenerar, no nos sabemos reestructurar, porque nadie nos lo ha enseñado. Claro. Claro.
Entonces, ¿qué hacemos con toda esta esencia interna? Seguimos tomando de fuera para llenar nuestras carencias o para, ¿no? Para, no, ya es que ahora toca integrar, aprender, porque el humano tiene la capacidad de autorregeneración y de generar electrones, de generar esa energía, de expandir su campo. O sea, hay las ondas de plasma artificiales, pero el humano lleno de brillo está generando ondas de plasma natural. Claro. Y esta onda de plasma natural, que es esa fuerza cósmica, esta energía de Dios universal, podemos dar varios nombres diferentes, de vida, puede corregir las ondas de plasma artificial. Pero si no hacemos nada, pues nos quedaremos fritos, como un pollito. Nos quedaremos así, con todo el campo así. Entonces, esto acabará en una enfermedad seguramente autoinmune, fácilmente. Quiero que me cuentes experiencia de las personas enfermas que han podido salir, qué experiencia, qué nos puedes contar de eso. Bueno, en la página web de lolacamacho.com hay testimonios. Hay testimonios, en Instagram también. La verdad es que no se cuelgan todos porque son muchos. Ahí puedo mencionar que cuando una persona está radiando en esta frecuencia plasmática, que todos podemos ser, que estamos trabajando sobre un movimiento de forma psíquica, en fin, es un trabajo, una depuración en el que te lleva esta resonancia plasmática, bien, celular, con solo estar en presencia y ya tenemos la capacidad, como un gran gurú, un gran maestro, bien, como Jesús que decía, podréis hacer lo que yo y mucho más, bien. Su presencia, su aura, su campo, ya daba sanación al entorno, bien. Pues es muy similar. Entonces esa resonancia plasmática tiene la capacidad de corregir, de mutar, eh, sencillamente. Una de las formas es sencillamente desde la presencia armonizar las aguas de las personas que hay en el entorno, de que personas despierten, de que personas hagan un clic porque sienten, entran en resonancia. Claro. Son dos campos, dos personas, dos campos de energía y está en presencia en esta resonancia de luz. Tiene la fuerza de influir en el campo de energía de esta otra persona. Si esta está débil, la negatividad, la flojera, la carencia de esta luz, el agua destructurada de este campo de energía, de este ser, va a influir negativamente en este campo. Bien, esta es muy importante ahora, más que nunca, que tomemos conciencia de esto, para poder contagiar de brillo y no de carencia a nuestro entorno. Bien, experiencias, testimonios, han habido muchos, desde físicos, emocionales, por ejemplo, compartiré quizás los tres que me vienen más a la mente ahora con relación a las memorias. Un caso, una chica con abuso sexual durante 10 años, de los 17 a los 27 años. Aquí estamos hablando de un caso que tiene un registro intenso, bloqueado en la memoria mental, corporal, emocional y espiritual. 10 años continuos. ¿Bien? En este caso, con 12 sesiones, con este protocolo y los hologramas, y hay unos sonidos, hay 2 audios que llevan unas frecuencias específicas. Trabajando, esta chica en concreto solo utilizó un holograma porque no tenía la fuerza de hacer todo el protocolo, simplemente uno que trabaja la sanación mental y la reconexión del ser. Con este
entró en un estado de depuración profundo. Yo le acompañaba con unas canalizaciones, canalizo el agua, con unas sesiones en las que canalizo a través de una meditación, que se llama meditación Ataya, canalizo la información cósmica, esta energía, y digamos, conecta mi ser superior con su ser superior y entra en esa frecuencia Ataya de plasma, ¿vale? Hago un acompañamiento, también los hologramas le acompañan, y ella lo que debe hacer, lo que tenía que hacer sencillamente era permitirse, la persona, permitirse depurar esa intensidad de memoria, que claro, vienen memorias duras, muy duras, de angustia. Fue una campeona, se lo quiso permitir, se lo permitió. Tuvo muchos sueños durante las noches, hizo muchísima limpieza, salieron ronchas en su cuerpo, limpió muchísimo a nivel físico, entró en estados de ansiedad porque liberó la ansiedad, todo lo que son las emociones, es decir, tuvo sus episodios de autocrisis, pero fue acompañada en todo momento durante 3 semanas, día sí, día no, con un holograma, solo con un holograma, con las sesiones con agua, y esta chica empezó a hacer vida normal. Lo había probado todo, 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 absolutamente todo. Necesitaba un reset, no podía más. Su estado mental no podía más. Entonces, lo que los testimonios, la mayoría comentan que comparten que a nivel mental hay una reestructuración, porque al final todo es mente. Pero sales de una mente débil para reestructurarte en ese campo mental de mente-espíritu, de mente consciente, que es donde recuperamos nuestra fuerza de voluntad, nuestra integridad espiritual, nuestra presencia, esencia de ser, ¿no? Entonces, cuando una persona recupera esa estructura, naturalmente para llegar ahí hay que depurar, ¿bien? En casos de abuso, fantástico la respuesta. Han habido casos de COVID de personas mayores que me han venido personas que conocen el método, bien, que han aprendido la técnica y que pedían ayuda pues para sus familiares que estaban ingresados, ¿vale? Pues hay casos de COVID que yo recuerde 3 mayores de 83, 90 y pico, y bueno, no sé si el otro caso eran 70 y algo, donde con el audio, unos hologramas, estando en el hospital, la visualización, las tomas de agua y el sonido de estas frecuencias específicas, la persona ha recuperado su fuerza. Y al cabo de una semana ha vuelto a casa. Con esto quiero dejar dicho que no se garantiza, ni garantizaré nunca el 100% ni de una cura, de una rehabilitación, porque cada persona tiene su camino, su recorrido y su evolución. Y siempre va a ser, el alma no se equivoca nunca. Y siempre todo está bien. Entonces, cuando hay una fuerza superior que permite esa rehabilitación, bien, pero si no la permite, no es la técnica la que va a hacer el milagro, pero lo que sí que ha demostrado los testimonios y han compartido es la respuesta de la célula, de nuestro campo celular, nuestra memoria celular ante esos hologramas de plasma. Cómo reacciona, cómo se rehabilita, cómo recuperan enseguida su fuerza, ¿no? Y otro caso, también casos de depresión, como le llaman, cuadros de desorden de conducta, conducta depresiva agresiva. Hay varios niveles de trastornos, a veces psíquicos, entonces pues también se han rehabilitado mentalmente para poder llevar una vida normal. Y una mujer que perdió a sus hijos porque su conducta era pues muy complicada. Fueron sus hijos quien se separó de ella. Esto no le ayudó, fue todo lo contrario, la acabó de hundir en la culpabilidad y otras emociones. Cuando ella entró a depurar sus memorias, que muchas veces lo que nos sucede,
lo que he podido comprobar en estos años es que a veces de pronto una dice, ¿de dónde me vienen estos pensamientos? ¿De dónde me viene esta conducta, esta actitud? Cosas que se repiten cuando está trabajándose continuamente y parece que cada X tiempo se vuelve a repetir aquello, se vuelve a hacer presente. ¿Bien? En la mayoría de los casos son patrones que son heredados. Son memorias ancestrales o de vidas pasadas. Bien, llegamos a depurar esas memorias ancestrales y de vidas pasadas. Se le da sanación. Se le da luz. Las memorias no se pueden eliminar. Se iluminan, se comprenden, se reconocen. Es una forma en que la mente, espíritu, cuando se hace fuerte y honramos nuestra mente, tiene la capacidad de reconocer y de acoger sus sombras. Eso es aprender la técnica. Para ser una mente unidad. Una mente que se une a sus sombras. No es una mente separada. Claro. Mientras esté separada, esas sombras, estas memorias ancestrales y de vidas pasadas siguen actuando hasta el día que las reconocemos, las honramos y las liberamos desde el amor y ese reconocimiento. Por eso se dice aceptar la sombra, ¿no? Si no, no hay sanación completa. Sí, sí. Las células, cuando reconocen su esencia de plasma y haces el camino recorrido a tu estado de ser original, ahí se produce una depuración iónica. Es una depuración celular en todas sus dimensiones, de todas las vidas. Llegamos a reconocer sombras que no reconoceríamos si no hiciéramos ese viaje a través del agua, a través de esta técnica, porque el cerebro es un 93% de agua, de fluido acuoso. ¿Vale? Es el subconsciente donde tiene esas raíces, esos residuos, esas raíces más profundas en nuestro linaje, donde acceder a ellas es complicado. ¿Vale? Y cuando aprendes a canalizar el agua y a hacer el viaje a través del agua, esas memorias se iluminan, se hacen presentes, se rescatan de cualquier otro espacio y tiempo y se traen al aquí ahora presente. Qué bien. Para ser reconocidas. ¿Esa técnica se puede realizar a distancia, Lola? Sí, se puede realizar a distancia. De hecho, en el 2020 todo ha sido a distancia. Funciona perfectamente, tanto lo que es la terapia como el aprendizaje, la formación. No requiere de estar en persona, aunque a mí me encanta fomentar que sea presencial, pero funciona. La energía no tiene límites y hoy en día, como ahora, que nos estamos viendo, estamos compartiendo, Claro. el ser superior, nuestra divinidad Ataya, que ya sabe, ya dirige la energía. No, se funciona. Hablamos fuera de cámara de la sanación que realizaba María Magdalena. Esa parte seña, si quieres contar un poquito, porque hay muchos amigos que nos siguen que ese tema les encanta, ¿no? Sí, los esenios se basaban totalmente, estaban en conexión continua con esas fuerzas de las leyes cósmicas y las leyes terrenales de la Madre Tierra. María Magdala es una de las figuras que utilizaba para la alquimia las sintonizaciones con agua y los aromas, las flores. Jesús tenía otras formas de alquimia, tenía muchas. De hecho, su campo ya generaba una alquimia. ¿Bien? Pero María Magdalena, como muchas otras culturas, cátaros, templarios y muchos otros, siempre buscaban lugares de agua, no solo para beber, porque el agua es vida, sino por su nivel de alquimia, ¿vale? De regeneración.
el estar, perdóname, el estar cerca de lugares con agua, ya sea dulce o del mar, ¿no es cierto? Estamos hablando de lo mismo. Sí, el agua, cada agua tiene su peculiaridad, tiene su nutrición. Es decir, un agua de mar te va a aportar todos los minerales orgánicos, vivos, que el humano, del que el humano se puede nutrir. Los minerales de un río, el hígado humano, tienen una estructura muy pesada para poder digerir, para poder nutrirnos de un mineral, si es lo que buscamos cuando nos acercamos al agua, a las propiedades del agua, abastecernos del agua no solo para beber, sino también para nutrirnos. Es un poco complicado nutrirnos del agua del río. Sin embargo, del agua de mar sí que podríamos hacerlo, ¿no? Hay que ver con qué finalidad nos acercamos y nos relacionamos con cada agua, con cada estructura, ¿vale? En cualquier caso, e incluso nos podemos nutrir inhalando el plasma, ¿bien? Reconectando con el plasma del universo y dándole esa estructura, esa alquimia molecular interna de nuestra esencia plasmática, esa resonancia plasmática celular. Bien. Ahí no requiere de un alimento orgánico el hombre para nutrirse, pero sí que es cierto que esto va acompañado de un nivel de consciencia. Una persona no puede de pronto decir, ay, voy a hacer ayuno, voy a vivir del prana o voy a inhalar plasma, ¿bien? Si no hay la consciencia para que en ese momento eso se realice y se haga realidad. Jesús y María Magdalena eran dos estructuras, superestructuras de máxima conciencia. Tenían su aura, su campo electromagnético bien expandido. Y esa anilla de fuego cósmico, esa membrana bien nutrida de códigos, el bioplasma. Y saben una cosa, esa anilla, ese fuego cósmico, donde tenemos la conciencia, la corriente de espíritu, este fuego universal, esa parte estelar que existe en cada uno, también se llama corona. Nuestro campo corona. Bien, curiosamente ahora se vive un virus que se llama corona. ¿No será que la vida nos está indicando, nos está diciendo algo más allá de lo que el campo de la inconsciencia puede estar generando? Quizás hay una lectura universal tras todo ello, ¿no? Que nos está indicando, señores, reconéctense con su corona, con sus arterias coronarias, un poquito más de bondad, de coherencia, de corazón, en las actitudes de reconocimiento del ser, de bondad. Y que nuestro campo corona esté radiante. Porque si no habrá una pandemia, porque hay tanta gente desconectada de su esencia. Es así, es la desconexión lo que nos enferma, ¿no? Ahí está. Ahí está. Entonces, el alcanzar esas formas de alquimia llevan una consciencia. Hacer todo aquello desde la mente, una mente analítica, una mente inconsciente, una mente que quiere controlar y que quiere llegar a, de forma como más intelectual, que está bien, pero alcanzar un objetivo, si no viene acompañado de una mente, corazón, de una mente con una intención más profunda, una mente corona, una mente espíritu, no se puede producir la alquimia. No podemos vivir del prana. ¿Cómo nos vamos a sostener?
Porque la parte que más nos pesa es la parte física, porque estamos radiando ahí, la parte física. Tenemos que expandirnos, tenemos que desanchar esta banda. La tecnología es una réplica del ser humano. El humano también tiene su banda ancha, su banda wifi, sus ondas de plasma. Claro, el humano es perfecto, es divino. Es la tecnología más perfecta que hay. Expandida, elevada, radiante. Es una antena de comunicación y de sabiduría. Tal cual, esa palabra, así nos informan los guías. Esta antena, así hablan. Activen vuestras antenas. Mientras hablabas del plasma, se me vino a la mente, hay personas que están soñando, y aquellos que tienen el don de ver, los seres agua, le dicen. ¿Has logrado verlos? Se manifiestan y son como el agua viva, ¿no? Un plasma así. Sí, bueno, este es el ser que yo veía de pequeña. Claro, ya estabas conectada con ellos. Tu misión el agua. Por esto les digo que trabajo y conecto con la orden del agua. Entonces, una de las meditaciones, de las sanaciones que hago es que acompaño a la persona al océano psíquicamente y la persona se ve en el océano, se ve con los delfines, psíquicamente se encuentra en ese hábitat, en ese lugar, y en la mayoría de los casos se presentan estos seres y las personas lo viven, lo sienten. Están muy Hay una activos. Están muy activos, te digo, porque el tema agua y el trabajo con los mares y los delfines es tremendo como está llegando información. Por eso me acordaba cuando contabas, digo, mucha gente me ha escrito, me dice, ¿de dónde son, Ale? Son seres así como de agua, como gelatina, transparente. Eso es. Bueno, ahí tengo una conexión delfín, ¿no? Soy un canal delfín. Para mí, de todo esto, pues me resulta lo más natural, porque llevo viviendo desde pequeña. A veces una de pronto puede dudar, ¿no? Puede pensar que es producto de su imaginación, pero la mente alcanza conciencias tan elevadas como uno quiera permitirse y quiera expandir su antena. Ahora son tiempos en los que estamos muy unidos a estos seres y vamos pasando del carbono al silicio, a nuestro campo de energía más sutil. Eso es lo que permite que estemos más en contacto cada vez con nuestra esencia y espíritu agua. Con esta agua de luz que somos cuando brillamos en ella. Poder percibir ese espectro, ese campo ionizado, ese plasma que le da forma a todo lo que existe. El plasma significa en griego formación. Y es la energía de Dios que le da forma a todo lo que ha creado y lo que existe. Qué interesante. Lola, te iba a preguntar, bueno, nos vas a dejar información para todos aquellos que quieran tomar el taller o alguna sesión o saber más, ¿no?, de esta técnica, porque realmente es para otra entrevista de tanta información. ¿Qué le aconsejas a aquellas personas que quieran tomar la técnica? ¿Tienen que saber antes otra técnica de Reiki o no? No es necesario. No. No, en absoluto. Es decir, se acercan personas escépticas totalmente a lo que es un mundo espiritual, pero necesitan comprender desde esta parte más física, que no han ejercido otras disciplinas o técnicas. El agua
y la información que se canaliza a través del agua alcanza, llega, resuena en cada ser desde la posición en la que esté. Toma las estructuras necesarias de información adecuadas y sabias en cada momento. Trae el reconocimiento, la memoria y el recuerdo de quién somos. Las personas, yo les diría que en el momento, y tengo una entrevista con Tote, un chamán de Venezuela, que trabaja todos los elementos del agua, y como muchos no comprenden cuando hablo del agua, qué diferencia hay con todos los elementos importantes, ¿no? Digo que el plasma, lo que trato es el agua del plasma. Lo que ofrezco, lo que canalizo es el plasma universal. El agua en su estructura más elevada es Dios en todos los elementos. Es cuando junta, se reúne con todos los elementos que existen en cada uno. Es esa alquimia de puro espíritu. Entonces, cuando una persona busca la respuesta del agua y se acerca al agua, en esa entrevista lo explicaba y ahora lo repito, cuando nos referimos a nuestra agua interior, la persona está buscando su espíritu. Cuando la persona busca el agua interna y la respuesta del agua, ese vínculo ya está buscando su ser, su espíritu, su esencia. No es el agua como elemento que conocemos, sino que estamos hablando de un agua de plasma, un agua plasmática, agua cósmica, agua de luz. Hermoso, hermoso. ¿Tenés meditaciones? ¿Cómo podemos acceder a esas meditaciones? Las meditaciones, si entran en nolacamacho.com, verán un poquito, digo un poquito, porque está estructurado de forma que todo el mundo lo pueda comprender. Entonces también está pensado como para empresas, tiene una estructura quizás no tan espiritual, pero en las meditaciones hay en YouTube, en mi canal de YouTube de Lola Camacho. En la página web tienen información como más técnica, quizás, tan espiritual. Y luego después también, pues Facebook, bueno, yo no trabajo mucho las redes, entonces, pero bueno, en Facebook me encontrarían como Lola Camacho si quisieran contactar, o Instagram como Ataya Energy Self Care, ¿vale? Ahora lo que me pide mucho la voz interior, es preparar las formaciones de rehabilitadores energéticos. ¿Vale? Toca formación en rehabilitación energética, porque va a hacer falta. Sí, Rehabilitación energética, sí. Eso te iba a decir, en estos tiempos se necesita mucha mano, ¿no? Muchas personas preparadas para ofrecer la ayuda, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo es de un fin de semana? ¿Son varios, un mes? ¿Cómo es la...? Hay un taller en el que reciben las personas una caja de herramientas que fue creado hace muy poquito, que se llama el taller, lo bautizó una persona así, una alumna, me encanta y se ha quedado con este nombre, taller de emergencia para el momento actual. Es de reestructuración y regeneración rápida. En 4 horas con este taller es de ejercicios prácticos y nos llevamos los más importantes. Porque no hay tiempo de tanta teoría, es lo más importante. Y luego hay la formación, para quien quiera ayudar al entorno, a rehabilitarse, terapeutas o un familiar que quiera, pues para su familia, lo que es comprender. Aquí entra la comprensión del ser a través del agua, la estructura molecular, cómo trabaja nuestra agua, cómo funciona nuestro campo energético. Integrar, reciben un acompañamiento, deben hacer 4 semanas de depuración, les acompaño. Hay un protocolo con los hologramas y van entrando la persona
en su estructura plasmática y va depurando sus memorias. De forma que para que un terapeuta o un rehabilitador del método Ataya debe estar radiando. Es decir, auténtico, en coherencia. Esto no es otra teoría, no. O sea, rehabilitador energético ya debe estar radiando él, ella, en esa resonancia. ¿Bien? Entonces está preparado desde la presencia para ayudar a resonar, para generar esa alquimia, para aportar ese brillo, para hacer ese portal aquí, para generar electrones. Porque eso es lo que necesitamos, generar electrones, saber cómo reestructurarlos y generarlos, ¿vale? Para nosotros y para el entorno. ¿Eh? En el taller de 4 horas también se aprende lo más importante, la persona que se lleva lo más importante. Para uno mismo, ya también esto también lo aprende. Me reí recién cuando dijiste el nombre. Si tú supieras que hace 2 años, no, en el 2020, armé un taller y digo, ¿qué nombre le pongo? Y me baja botiquín holístico. Fíjate, herramientas así para salir del... Conexión, está en conexión. Es que se Es un botiquín eso. de primeros auxilios holístico. Claro, esto en este caso es uno de reestructuración rápida. O sea, claro, con las ondas, las carencias, la falta de átomos en el entorno. Es decir, en la naturaleza se está viendo totalmente desestabilizada. De aquí que por naturaleza hay una parte de la población que va falleciendo, hay otra que va naciendo, ¿vale? Porque la naturaleza es sabia y mantienen coherencia y de forma estabilizada su campo de la madre tierra, su campo de energía, su bioesfera, su bioplasma también, su biosfera, si todo funciona igual. Entonces, ahora con las ondas artificiales, también con tanta sobrepoblación, que bueno, ahora quizás ya no hay tanta sobrepoblación, pero también con estas ondas artificiales, el medio ambiente, la atmósfera, la biosfera, todo se ve alterado, desestabilizado. Falta fuerza. Y nuestras aguas del planeta también se verán dañadas. ¿Vale? La fauna de los lagos, ¿vale? Se van resecando. La tierra ya va dando síntomas de una sequía, de una falta de humedad, falta de lluvia. Al final es una falta de agua, ¿vale? Agua en todas sus formas, ¿no? De vapor, atmosférica. ¿Eh? Hace falta estabilizar. Y si lo hace el humano, si el humano aprende a generar esos electrones, estamos beneficiando al entorno. Por eso es tan importante ahora que surja de dentro hacia afuera, que ahora sea cada uno quien responda a la Madre Tierra, que responda a su entorno. ¿Vale? De ahí viene toda la sabiduría, ¿no? De los chamanes y esas tribus, esos nativos que estaban conectados con cada elemento, la famosa lluvia, el baile para llamarle el agua, la lluvia. Hacían eso, ¿no? Claro, claro, claro. Se conectaban con esa y atraían y llamaban el agua. Fíjate Claro. cómo ahora lo entendemos a través de otro vocabulario. Exactamente. Pues yo les invito a que conecten, pueden conectar intencionando, que esta sería una forma fácil, una de ellas, de conectar con esa sabiduría, ¿vale? En estos días o cuando quieran, conectar con su esencia por la orden molecular, sobre todo mucha sabiduría para que se manifieste la orden molecular del agua. Que ahora no nos vaya a llover demasiado en una zona. Un poquito más de la orden molecular. La orden molecular del agua es nuestra esencia en conexión con el cosmos, con el Padre, con el Gran Espíritu, con el universo, con la fuente, desde su reconocimiento más elevado.
cuando tú otorgas que cada célula esté en conexión con la confianza absoluta, la fe absoluta, esta orden universal molecular es la que mueve montañas. Genial. Genial, Lola. Se nos fue el tiempo y parecía que recién estábamos empezando. Tan atrapante el tema, ¿no? El tema del agua es maravilloso, y al aprender a movilizarlo y activar y ser esos faros, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Lola, fue un gusto tenerte en Casa Arcoíris. Igualmente el poder estar aquí, el poder difundir, compartir, que es de lo que os ocupáis, con lo cual gracias por tanta esencia, porque se expanda, porque se expandan las ondas buenas, las ondas positivas. Tal cual. Este canal es así, queremos lo mejor para expandir todo. Así que en eso estamos cumpliendo esa misión, Lola, de iluminar, de expandir, tú allá donde vives, nosotros en la Patagonia, tantos hermanos que escuchan este programa, y les pido a todos, amigos, que lo reenvíen, porque es un tema apasionante y muchos no lo conocen, y yo tampoco tan específicamente, ¿no? Uno sabe lo que es la intención en el agua, pero siempre, y cómo corregir, ¿no? Nuestras emociones, y bueno, somos 90% de agua. Claro. Iluminándonos nosotros primero cuando uno se acerque a esos lugares contaminados, ¿no? Ríos, lagos, ahí ya hacer, ¿no? Es proyectar eso. Qué servicio, ¿no? Sí, sí, así, hay unos hologramas, bueno, hay varios que sirven para armonizar el hogar, en el botequín. En el botequín se entregan todos en el taller de 4 horas para armonizar el hogar, para armonizar el medio ambiente. Limpian todo el entorno. Cuando entramos en contacto con el mar, con el océano, con los ríos, se pueden proyectar psíquicamente a esos lugares en su textura plasmática, ¿no? En sus formas, en el movimiento que traen, hacer brillar ese Dios aquí en la tierra, ¿no? Esa parte que queda a veces aturada por el motivo que sea. No vamos a entrar yo nunca me oiréis hablar en contra, si os habéis fijado, sino lo que aporto es la solución. Y me encantaría que todos fuéramos por este camino, ¿no? Que aportáramos alternativa, aportásemos la solución y compartiéramos eso, porque eso va a generar la buena onda, va a generar esa energía de esa fuerza de espíritu, de mente, corazón aquí en la tierra, que no desde la separación, como os comentaba antes, ¿no? El separarnos de nuestras sombras, ¿no? Esa separación no permite la unidad, no permite que todo aquello que va quedando aturado en otras esferas plasmáticamente puedan descender, ¿no? Y llegar a nuestros corazones. Bueno, Lola, te mando un abrazo grande, grande, y estaremos en contacto nuevamente, cualquier tarde. Muchísimas gracias. Un abrazo de salud y vida. Gracias. Igualmente, adiós, adiós.